Harry, we want to say goodnight to you. El pasado 17 de diciembre nos reunimos con una misión: descubrir quién era San Mauro. Fue elegido como patrón de nuestro movimiento desde su fundación, pero ¿qué sabemos de él y su familia? San Mauro es el patrón de Juniors. Un niño como nosotros. Tenía una familia pequeña. Vivía en Roma. Era amigo de Jesús y de Dios. Dio su vida por Jesús. Para dar a conocer la figura de San Mauro como patrón de Juniors y su labor como joven evangelizador, invitamos a niños y familias a realizar una actividad conjunta en la que poco a poco tenían que descobrir su història. Primer, els educadors dividiren els participants en equips, mesclant etapes i famílies. Com si es tractara de peces d'un trencaclosques, els participants havien d'atendre diferents escenes representades pels educadors en diferents espais i hores durant la vesprada. Inma, la nostra coordinadora de famílies i responsable de la comunicació amb pares i mares durant el curs, s'encarregava de manar missatges als diferents equips per tant de que trobaren totes les escenes, fent l'activitat molt més interactiva i digital. Finalment, ens reunirem per posar en comú tots els punts de vista, fent una petita reflexió abans de l'Eucaristia, per acabar la vetllada amb un gran sopar de Nadal. Nuestro nombre, Querigma, no está escogido al azar. Creemos que nuestra misión como jóvenes es ser la imagen viva del anuncio, tal y como Mauro lo fue. Nuestra misión va más allá de la educación en valores y busca empapar de esa buena noticia y estilo de vida tanto a los niños como a sus familias y entorno. Como Mauro, queremos ser prueba viva de que la fe cambia tu vida y seguir siempre unidos los pasos de Jesús. Gracias por todo el apoyo, cariño y confianza que depositáis siempre en nosotros. Qué bonito es celebrar que estamos juntos en esto, bajo la premisa de llenar de amor el mundo. Vos estimem molt. Juniors, sempre units.